Escucharon bien, el escándalo que parecía sepultado ha vuelto a la vida. Sebastián Villa, el extremo colombiano, ha roto el silencio. Sus declaraciones son una bomba que amenaza con dinamitar el vestuario de Boca Juniors y la gestión de Juan Román Riquelme. Un regreso que nadie esperaba, que muchos repudian y que el jugador condiciona de forma categórica. Atención, porque vamos a revelar las frases exactas. La bomba es esta. Villa afirma que fue contactado por gente del club para volver. Sí, lo buscaron. Pero él, con la seguridad de quien se sabe diferente, puso dos condiciones innegociables sobre la mesa. La primera, un sueldo que demuestre que lo quieren de verdad. Un salario a la altura de las grandes figuras del continente. La segunda, quiere ser titular. No suplente. No una opción. Exige el puesto en el once inicial. ¿Se atreverá Riquelme a pagar esa cifra? ¿Aceptará la dirigencia el riesgo de reincorporar al jugador más polémico del fútbol argentino? Esto no es un rumor más. Es la palabra del protagonista. Un protagonista que fue condenado. Un protagonista que se fugó. Un protagonista que hoy exige. Prepárense para el análisis más profundo de este sismo que sacude la ribera. Antes de seguir, déjenos su opinión. ¿Villa debe volver a Boca o es una línea que no se debe cruzar? Comenten con almohadilla Villabomba y no olviden suscribirse, porque esta información no la van a encontrar en ningún otro lado. Activen la campanita ahora. La situación de Sebastián Villa es única, compleja y absolutamente delicada. No estamos hablando solo de un conflicto contractual o una disputa económica. Estamos hablando de un jugador que tiene una condena judicial en su contra. Este es el punto de partida y el nudo gordiano de todo el asunto. El club, en su momento, decidió apartarlo. La dirigencia tomó una postura firme, pública y necesaria ante la gravedad de los hechos. El mensaje fue claro. Boca Juniors no toleraría ciertas conductas. El mensaje fue unánime. Sin embargo, el tiempo pasa. Los plazos judiciales avanzan o se estancan. Y el jugador, que se consideraba despedido, que se fue a jugar a Europa sin permiso, ahora se siente con la autoridad de negociar un retorno. ¿Cómo se explica que un club que lo apartó, ahora lo contacte? Aquí es donde entra el factor necesidad deportiva. Boca Juniors, a pesar de los fichajes y los esfuerzos, tiene un problema evidente en las bandas. Le falta esa chispa, esa velocidad pura, ese desequilibrio individual que rompe defensas cerradas. Sebastián Villa, gustara o no su forma de ser, es un jugador que ofrece exactamente eso. Es velocidad de élite. Es gambeta en el 1 contra 1. Es verticalidad sin freno. El vacío que dejó en la cancha es difícil de llenar. Lucas Hanson, aunque talentoso, no tiene la misma explosividad. Ceballos, el changuito, tuvo mala suerte con las lesiones. Barco, el juvenil, es más encarador por el centro y tiene otro ritmo. La realidad es que nadie ha podido igualar la producción estadística y la generación de peligro que Villa aportaba por la banda izquierda. El área técnica, el entrenador, el consejo de fútbol, lo saben. Lo sienten en cada partido donde la pelota circula de forma horizontal y monótona. Esa desesperación por la falta de un rayo en el ataque es lo que, según los rumores creíbles, llevó a la dirigencia a reconsiderar el caso. El primer punto de quiebre es la filtración del contacto. Villa no solo dijo que lo llamaron, sino que lo hizo público. Esta es una jugada maestra de su parte. Lo saca de la oscuridad, lo pone en el centro de la escena y obliga a Boca a definirse. Si Boca lo niega, queda la duda. Si Boca lo confirma, se abre la caja de Pandora. El jugador, que estaba en el ostracismo en el exterior, ahora se muestra como una opción real y necesaria para el club. Es una estrategia de presión mediática y contractual. La primera condición que puso, el sueldo que demuestre que lo quieren de verdad, no es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de estatus. Es una forma de decir, si me vas a traer de vuelta con todo el peso de mi pasado, tienes que pagarme como la estrella que soy. ¿De qué cifras estamos hablando? El sueldo de Sebastián Villa, incluso antes de su partida, estaba entre los más altos del plantel. Hoy, con la inflación global de salarios en el fútbol y la competencia con ligas como la brasileña y la MLS, su exigencia podría superar largamente el $1,500,000 anuales, quizá acercándose a los 2 millones. Esto lo pondría a la par de las grandes figuras de Boca, como Edinson Cavani en su momento. Pero hay una diferencia fundamental. Cavani es un ídolo mundial, un campeón reconocido por su trayectoria intachable. Villa es un jugador envuelto en una polémica constante, cuya imagen está irreversiblemente dañada. Pagarle un salario top no es solo un costo económico, es un costo de imagen que Boca Juniors debe sopesar con mucha cautela. ¿Está dispuesto Riquelme a pagarle a Villa un sueldo de superestrella mientras pide austeridad en otros frentes?
Es una pregunta que resuena en los pasillos de la Bombonera. Es una decisión que va más allá de lo económico. La segunda condición es aún más fuerte y desafiante: la titularidad asegurada. Villa no quiere volver a pelear un puesto. No quiere rotar. No quiere un proceso de adaptación. Exige ser el extremo titular indiscutido. Esto es un golpe directo al entrenador. Ningún técnico serio acepta que un jugador le imponga la titularidad por contrato o por exigencia mediática. El entrenador es el que decide quién juega. Aceptar esta condición sería desautorizar al cuerpo técnico y sentar un precedente nefasto en el vestuario. ¿Qué pensarán los jugadores que se rompen el alma en cada entrenamiento por ganarse un lugar? ¿Qué pensará Langoni, que viene luchando para consolidarse? ¿Qué pensará Merentiel, que ha demostrado sacrificio y humildad? La titularidad se gana con rendimiento, no con amenazas contractuales. Pero Villa sabe que su velocidad es una droga para cualquier equipo que necesita ganar ya. El dilema de Riquelme es monumental. Riquelme, como dirigente, siempre ha buscado la mística. Ha intentado traer jugadores con sentido de pertenencia. Ha defendido la camiseta como un estandarte moral. ¿Cómo conciliar esa postura con el regreso de un jugador con el historial de Villa? La respuesta se encuentra en el pragmatismo. Riquelme es un hombre de fútbol. Sabe que el fútbol se gana con goles y desequilibrio. Si cree que Villa le puede dar la Copa Libertadores, podría tragar el sapo moral y justificar el fichaje por la necesidad deportiva imperiosa. La presión por ganar la Copa es tan grande que a veces la ética queda en un segundo plano. Los hinchas de Boca están divididos. Una parte de la tribuna lo aplaudiría por su aporte futbolístico. Otra parte, la que valora la moral y la imagen del club, lo repudiaría. Esta fractura social en la hinchada es el mayor riesgo político que enfrenta Riquelme. Analicemos el factor político interno. Boca Juniors se enfrenta a un año crucial, con elecciones de por medio. La gestión de Riquelme está siendo evaluada constantemente. Los éxitos deportivos son su principal carta. Los fracasos son su debilidad. Si Boca no logra levantar un título importante, la oposición ganará terreno. El regreso de Villa sería una jugada de alto riesgo con un solo objetivo: ganar. Si Villa vuelve, rinde y Boca gana la Copa, Riquelme será el genio que supo separar la cancha de la justicia. Si Villa vuelve y Boca no gana, el costo político será insostenible. La oposición usaría este fichaje como bandera de la falta de valores y la desesperación deportiva de la actual dirigencia. Es un arma de doble filo. Es la jugada más arriesgada de la gestión Riquelme. Pero volvamos a la cancha. ¿Cómo encajaría Sebastián Villa en el esquema actual? El DT de Boca siempre ha priorizado un dibujo táctico que requiere extremos veloces. Villa se ajusta perfectamente. Su velocidad en la transición de defensa a ataque es letal. En un contraataque, Villa es imparable. Su asociación con el lateral, sea cual sea, puede generar superioridad numérica constante. Además, su capacidad para rematar de media distancia es un recurso que Boca no explota con frecuencia. Si Villa regresa, el ataque de Boca pasaría de ser predecible a ser vertiginoso. El equipo ganaría profundidad. Ganaría gol. Ganaría respeto de los rivales. Ningún defensor de América quiere enfrentarse a Villa en velocidad. Este es el imán que atrae a la dirigencia. La urgencia por ser competitivos en el plano internacional. La pregunta sobre el sueldo de verdad es clave. Villa no solo quiere el dinero, quiere el reconocimiento de ser irreemplazable. Su postura es una provocación. Sabe que Boca lo necesita. Sabe que su perfil escasea. Por eso exige un salario de estrella. Si Boca acepta, no solo eleva el costo del pase, sino que también desequilibra la escala salarial interna. Esto puede generar celos, envidias y malestar en otros jugadores que quizás tienen un rendimiento constante pero un salario inferior. El vestuario es un polvorín. Un desequilibrio salarial es la mecha. El DT tendría que ser un psicólogo experto para manejar esa situación. Un vestuario roto no gana campeonatos. Por lo tanto, la exigencia salarial de Villa es un riesgo deportivo tanto como económico. Hablemos del panorama internacional. Villa está jugando en un equipo europeo de menor relieve. Su nivel futbolístico se ha mantenido, pero el foco no es el mismo. Volver a Boca, volver a la Libertadores, lo pone de nuevo en el radar de la selección colombiana. Esto es un aliciente para el jugador. Su ambición es legítima, pero su situación contractual es una maraña legal. Si Boca lo repatria, ¿qué pasa con el club europeo donde estaba jugando? ¿Se generará una nueva batalla legal en la FIFA? La dirigencia de Boca debe tener unas bajo la manga para evitar más sanciones o multas. El riesgo legal es alto, pero el riesgo de no tener desequilibrio en el ataque, para Riquelme, parece ser mayor. La sombra de River Plate siempre está presente.
el eterno rival. River ha mantenido una política de fichajes más mesurada, buscando jugadores con bajo perfil y alto rendimiento. Si Boca hace este fichaje bomba, con todo el escándalo detrás, River lo utilizaría como argumento moral en la disputa por el dominio del fútbol argentino. El superclásico se volvería una batalla no solo deportiva, sino también ética y mediática. La presión para que Villa rinda en el primer superclásico sería inhumana. Si hace un gol, será el héroe. Si falla, será el villano. No hay punto medio. La polarización sería absoluta. El hincha de Boca se encuentra en una encrucijada. El hincha de corazón quiere ganar. El hincha racional sabe que la imagen del club está en juego. La historia de Boca es rica en figuras polémicas que rindieron en la cancha. Desde Diego Maradona hasta Carlos Tevez, el club siempre ha tenido que lidiar con la figura del jugador diferente que trae problemas. Villa encaja perfectamente en ese molde. Es un genio para el desequilibrio, pero un problema constante fuera de la cancha. ¿Es el momento de sacrificar la imagen por la copa? Es la pregunta del $1.000.000. Y Villa lo sabe. Por eso exige el $1.000.000 y la titularidad. La historia reciente de Boca con los extremos es un dolor de cabeza. La falta de un extremo que garantice asistencia y gol es la asignatura pendiente. La llegada de Villa, si se concreta, no sería solo un fichaje, sino una confesión. La dirigencia estaría admitiendo que no encontró un reemplazante a su altura en el mercado. Estaría admitiendo que la apuesta por los jóvenes no fue suficiente para alcanzar el objetivo máximo. Esta es la verdad incómoda que hay detrás de la Operación Villa. La necesidad, la desesperación, el pragmatismo. La exigencia de la titularidad es lo más difícil de digerir. Un jugador que se fue, que incumplió, que fue condenado, que vuelve y exige ser titular. Es un acto de soberbia. Pero esa misma soberbia es la que, a veces, lo hacía imparable en la cancha. El jugador con ese ego, con esa confianza ciega, es el que se anima a encarar al mejor defensor rival. Villa es así. Es un jugador de todo o nada. Un jugador que o te gana el partido o te lo hace perder. Esa dualidad es su marca registrada. El entrenador tendría que manejar esa personalidad explosiva. Si lo sienta en el banco, el vestuario estallaría. Si lo pone de titular, desautoriza a todo el mundo. Es un callejón sin salida. La única forma de justificar el regreso de Villa, el alto sueldo y la titularidad, es con un rendimiento que esté por encima de la media del equipo. Si Villa vuelve y no rinde, el fracaso será catastrófico. El costo hundido sería enorme. El costo moral, incalculable. La dirigencia de Riquelme debe tener un plan de contingencia. Debe tener un contrato muy bien blindado, con cláusulas de comportamiento, de rendimiento y de rescisión inmediata en caso de nuevos problemas extradeportivos. Pero en el fútbol, los contratos no siempre se cumplen. Y Villa ya demostró que no respeta los acuerdos. El rumor de que lo contactaron es la clave. ¿Quién lo contactó? ¿Fue Riquelme directamente? ¿Fue el vicepresidente? ¿Fue un integrante del Consejo de Fútbol? La identidad del emisario es importante, porque revela la seriedad de la propuesta. Si fue Riquelme, la operación va en serio. Si fue un intermediario, es un simple sondeo. Las fuentes cercanas al predio de Ezeiza sugieren que el contacto fue de un peso pesado, alguien con la autoridad para hablar de sueldos y titularidades. Esto le da una verosimilitud gigante a las declaraciones de Villa. El fuego cruzado ya comenzó. El sueldo que pide Villa es una burla al resto del plantel, según algunos analistas. En un fútbol argentino que lucha por retener a sus figuras, pagar una cifra astronómica a un jugador en su situación es un mensaje contradictorio. Pero Boca es un club diferente. Boca genera sus propios recursos, sus propios ingresos por marketing y patrocinio. El regreso de Villa, con todo el ruido mediático que genera, podría incluso ser rentable a nivel de exposición. Pero la imagen es un valor intangible que se pierde fácilmente. Y Boca, históricamente, siempre ha cuidado su reputación, al menos en la fachada. La historia de Villa con Boca es una montaña rusa. Llegó como una promesa, se consolidó como una figura, y cayó en desgracia por sus problemas legales. Su carrera en Boca es inestable, pero su talento es incuestionable. Su velocidad es una rareza en el fútbol sudamericano. Un jugador que te cambia la cara de un equipo en un segundo. Y ese segundo es lo que busca Riquelme. El momento de genialidad que destrabe un partido de copa. El gol de la victoria. El pase mágico. El debate ya está abierto en las redes sociales. Los hinchas se pelean. La prensa se divide. La noticia de Villa opaca cualquier otro fichaje o cualquier otro resultado deportivo. El colombiano, incluso en la distancia, sigue siendo el protagonista de la vida de Boca.
Su capacidad para generar controversia es tan grande como su velocidad en la cancha. Y él lo sabe. Por eso exige el reconocimiento. La condición de sueldo y titularidad es el precio de la paz. Es el precio que Boca debe pagar para que Villa olvide el pasado y se enfoque en el futuro. Pero, ¿se puede confiar en un jugador que ya defraudó al club y a la justicia? ¿Puede Boca poner su destino en manos de un jugador tan inestable? Es una apuesta de millones de dólares. Una apuesta que Riquelme está considerando seriamente. El análisis final es simple. Sebastián Villa es un talento desperdiciado por su propia conducta. Su regreso a Boca sería un riesgo moral y político, pero un potencial enorme en lo deportivo. La dirigencia de Riquelme tiene que tomar la decisión más difícil de su gestión. ¿El fin justifica los medios? ¿La séptima copa justifica todo? La respuesta está en los próximos días. La pelota la tiene Riquelme. Y Villa, desde el exterior, espera el llamado con el cheque y la camiseta número 7. El fútbol argentino se detiene a la espera de esta definición. ¿Ustedes creen que Riquelme se animará a pagar el precio total por Sebastián Villa? Déjenos su predicción final. Queremos saber si son del lado del corazón o del lado de la razón. Villa sí o Villa no.